Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para mi canal. Hoy os vengo a hablar de una pregunta que me hicieron el otro día y que me parece muy interesante tratar un poquito más específicamente y de manera más amplia. La pregunta era que si una fase específica de fuerza sería interesante de cara a potenciar una fase de hipertrofia posterior. Bien, entonces, en base a esa pregunta, de lo que os vengo a hablar hoy es de las fases específicas de fuerza, de hipertrofia e incluso de potencia o de cualquier otro ámbito o cualquier capacidad física que se trate de cara a mejorar en una modalidad deportiva. Evidentemente me voy a enfocar en los deportes de fuerza, en el culturismo y en el CrossFit, deportes de este estilo. Voy a tratarlo un poquito de manera general, pero voy a dar los matices que pueden valer para todas estas disciplinas. Bien, una fase específica, ya sea de hipertrofia, de fuerza o de potencia, se caracteriza porque es un periodo de tiempo en el que evidentemente nos centramos en mejorar esa capacidad, sin olvidarnos o no que podemos obviar las demás capacidades, pero básicamente que el trabajo se centre en potenciar una capacidad física y dejando un poquito de lado, o como he comentado antes, olvidando completamente las demás. Por ejemplo, en el caso de los deportes de fuerza, en el caso del strongman o del powerlifting, hacemos primero una fase específica de hipertrofia de cara a mejorar debilidades, de cara a hipertrofiar esa musculatura que luego va a desarrollar la fuerza en ese gesto deportivo, y que en teoría esto nos sirve mucho para potenciar nuestro rendimiento y para mejorar en ese levantamiento en concreto o en los 3 levantamientos principales, por ejemplo el powerlifting. En el culturismo, por ejemplo, se puede hacer una fase específica en la que nos centremos en practicar, mejorar nuestra fuerza, por ejemplo en el press banca, para que luego la fase de hipertrofia, que evidentemente en el culturismo es más predominante y más larga, sea mejor o se aumente mucho más en el caso del pectoral. Si mejoramos el press banca, nuestro RM en press banca, pues luego, en teoría, eso nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra hipertrofia de los músculos que se encargan de movilizar en el gesto del press banca, o sea, el pectoral o el tríceps. Pues mi opinión es que no son necesarias 100%. Digamos que en culturismo no me parece interesante centrarnos en hacer simplemente, por ejemplo, una serie de ejercicios a un rango de repeticiones, eliminando todo el trabajo que del que nos podemos beneficiar trabajando a más altas repeticiones. No creo, por ejemplo, que en powerlifting nos beneficiemos de una fase en la que solo trabajemos a más de 8 repeticiones, evidentemente con porcentajes mucho menores del 90%, 85%, porque es con lo que vamos a poder movilizar esos kilos a esas repeticiones. Entonces, la conclusión que quiero que obtengáis en este vídeo es que no hace falta que, por ejemplo, yo me pusiera ahora mismo a hacer sentadillas a 12 repeticiones, prensa a 20 repeticiones, curl femoral, simplemente para desarrollar la hipertrofia de los grupos musculares que luego van a movilizar. Y, por ejemplo, un culturista no se va a beneficiar solo de hacer una fase de fuerza. Evidentemente, no quiero que malinterpretéis esto. Sí que es cierto que si o un powerlifting hace una fase de hipertrofia o un culturista hace una fase de fuerza, se va a beneficiar porque va a aumentar muchísimo esa capacidad, y ambas capacidades traen tanto hipertrofia como ganancia de fuerza. Evidentemente, la fase de hipertrofia va a traer más hipertrofia que fuerza y la fase de fuerza va a traer más fuerza que hipertrofia, pero ninguna de las dos va a dejar de lado a la otra. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que podemos trabajar un poquito más específicamente una capacidad u otra, pero nunca dejar de lado la otra. Yo, por ejemplo, que me considero pues, practicante del powerlifting y un poquito del culturismo, entre comillas, de que vivo la vida, de llevar una dieta, de ir al gimnasio todos los días, y que me interesa un poco por la estética, pues lo que mejor me ha venido, tanto para un objetivo como para otro, es trabajar ambas modalidades, digamos, ambas capacidades. Cada vez que me he centrado un poquito más en el powerlifting, bueno, básicamente cada vez, digamos, casi siempre estoy más centrado en el powerlifting, pero más veces unas que otras, nunca jamás he dejado de lado los ejercicios accesorios a más de 10, 12 repeticiones. Y de esto, por ejemplo, Javi Benítez, puede dar fe de ello, de que los ejercicios accesorios a más de 10, 12 repeticiones, nunca jamás, si están bien hechos, van a perjudicar el rendimiento del ejercicio básico que queramos mejorar. De hecho, lo potencian, ¿vale? No lo empeoran para nada, sino que lo potencian. Solo lo empeoran en el caso de que machaquemos por completo la musculatura
que moviliza. Digamos, el press banca, por ejemplo, si nos ponemos a hacer cruces en poleas, flexiones, press inclinado, press declinado, evidentemente la fatiga nos va a impedir un poquito, nos va a dificultar ese progreso posterior. Y en el caso del culturismo, si machacamos por completo la fuerza, pues evidentemente, en el culturismo no se está acostumbrado normalmente a movilizar cargas tan altas, por lo tanto el riesgo de lesión es exponencial durante esa fase, y 2, estamos dejando de lado trabajo de hipertrofia que podríamos ir ganando mientras trabajamos la fuerza. Si solo trabajamos la fuerza, la hipertrofia no va a ser la misma que si trabajáramos una fase específica de fuerza con ejercicios accesorios a más de 10, 12 repeticiones que sigan trabajando esa hipertrofia, pero que su fatiga no interfiera en la fatiga que nosotros estamos desarrollando, que estamos creando con el ejercicio básico. Entonces, después de este sermoncillo de 6 minutos y medio, lo que quiero que entendáis, y lo que es mi opinión, es que si nos centramos en una capacidad u otra, nunca jamás dejemos de lado otra que nos pueda venir bien. No hay por qué focalizar toda nuestra atención en una capacidad específica, a no ser que estemos hablando de un picking específico para una competición a nivel de powerlifting. Incluso en un picking a nivel de powerlifting simplemente se eliminan los ejercicios accesorios 2-3 semanas antes, pero por especificidad del gesto simplemente y de lo que vamos a desarrollar en competición, aunque incluso yo en el picking que me he planteado no elimino por completo los accesorios, los reduzco. La conclusión que quiero que obtengáis de este vídeo es que si por ejemplo, un culturista se centra en trabajar la fuerza durante una temporada, nunca jamás ha de dejar de lado los ejercicios accesorios que le potencien un poquito más la hipertrofia de lo que quiere hipertrofiar. Si por ejemplo estamos trabajando una rutina torso-pierna, el día de torso, bien, nos centramos en el press banca, vale, lo vamos a trabajar de 3 a 5 repeticiones, pero no hay por qué trabajar fondos en paralelas a 6 repeticiones o press inclinado a 6 repeticiones. Lo que podemos hacer y que nos va a funcionar es trabajar el press de banca a 3, 5 repeticiones, luego los fondos a 6 u 8 y luego el press inclinado a 10, 12, 15, ¿vale? Para nada, ese trabajo de hipertrofia nos va a impedir o nos va a dificultar el progreso en el ejercicio básico. Entonces, la conclusión que quiero que obtengan aquí, tanto culturistas como halterófilos, como gente del CrossFit, aunque el CrossFit, como es una miscelánea de muchísimas cosas, es difícil centrarse en una cosa u otra porque tienen que desarrollar capacidades físicas a tutiplén, tanto resistencia como agilidad como fuerza. Lo que quiero que se obtenga de este vídeo es que si hacéis una fase en la que os centréis en una capacidad u otra, os va a venir genial a nivel de culturismo porque aumenta la tensión mecánica y eso aumenta la hipertrofia, a nivel de powerlifting porque al aumentar la hipertrofia aumenta la capacidad de esa musculatura de hacer fuerza, eso está clarísimo, la fuerza viene por vía neural y por vía muscular, así que si aumentamos esa capacidad muscular, esa cantidad de músculo, ese músculo va a poder movilizar más kilos, eso está clarísimo. Si además luego esa masa muscular la potenciamos a nivel neuromuscular, pues evidentemente que las ganancias van a ser mucho mayores. Pero la conclusión, finalmente, a la que quiero que llegáis con este vídeo, es que si hacéis una fase centrada en una capacidad u otra, no obviéis los beneficios que se pueden derivar de trabajar otras capacidades, al menos a menor nivel. Nunca las descartéis. Lo que mejor me ha funcionado a mí es siempre centrarme en una cosa u otra, pero trabajar también otra capacidad. Por ejemplo, lo que se conoce como Power Building, que aunque sea un poquito de coña, sí que es cierto que es una metodología espectacular, porque trabajas la fuerza como prioridad, pero la hipertrofia que consigues trabajando de forma lineal o no lineal, pero que consigues trabajando la hipertrofia es brutal y os aseguro que funciona. A mí por lo menos me viene genial. Así que, la conclusión, trabajad fases específicas si lo veis necesario, si veis que estáis atrasados en una capacidad o en otra, pero nunca jamás dejéis de lado el resto del trabajo que puede seguir beneficiándoos, aunque os centréis en esa capacidad. Así que nada, gente, espero que este vídeo os ayude, que es una duda que me han preguntado hace poco y me parecía interesante comentar. Espero que si tenéis alguna duda, pues como siempre, que me la dejéis en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y seguid fuertes.